Buenas noches. Lo hemos venido diciendo, Trump parece ser el Nerón del imperio norteamericano y a las a las pruebas nos remitimos. Como dijo Cicerón, mientras más cerca está un imperio de su caída, más locas son sus leyes. No se pierdan este tip que vamos a dar datos muy interesantes que nadie les ha mencionado sobre la situación en California y todos los Estados Unidos, porque no es solamente California, es todo el entramado de las costas que han explotado con el gobierno de Donald Trump. Y no solo el gobierno, iba a pasar que gobernara quien gobernara, pero Trump aceleró todo el proceso. Entonces Trump inicia su mandato con ínfulas de emperador, con arrogancia supremacista, habló de reelegirse cuando su constitución se lo prohíbe, podría hacer un referendo, claro, pero no lo va a hacer porque sabe que lo perdería, ¿no? Y entonces se inventó algo así tipo María Corina Machado, de ponerse de vicepresidente en las próximas elecciones, que llegase otro presidente y entonces después él tomar el poder. Como si a ella no le hubiese funcionado, resulta que a Trump tampoco le va a funcionar. Tenemos el mismo proceso. Eh, lo hemos venido diciendo, entonces Trump parece ser ese Nerón que acabará con el imperio. Eh, posteriormente a eso, Trump dijo que se anexaría Groenlandia, que Canadá sería otro estado del imperio y que el Golfo de México se vería mejor llamándose Golfo de América. O sea, como si el continente Estados Unidos fuese toda América, ¿no? Pero ellos no hablaban del continente, sino específicamente de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos se está apropiando poco a poco del nombre del continente, porque esa es su mentalidad con lo que llaman la doctrina Monroe, ¿no? Y por eso nosotros abogamos por cambiar el nombre de nuestro nombre como continente a Abya Yala y que ellos se queden con el nombre América. Como bien lo dijo Bolívar, ellos están destinados a hacer cosas muy malas para nuestro territorio. Entonces, además de eso, amenazó con los aranceles hasta de 145% a China. Es más, si le metía el 25% de Venezuela eran 170 y otro tanto al resto del mundo y ya reculó en la mayoría de los casos porque se dio cuenta que no podía. Dijo que iba a acabar con la corrupción de la USAID y a reducir el déficit gubernamental para lo que puso Elon Musk, que tiene un gasto excesivo ese gobierno, y lo que hizo fue transferir el dinero que Musk había ahorrado hacia otra cosa. Desvió esos fondos, en pocas palabras. Nombró a un grupo de millonarios como sus asesores y sus dirigentes en el gobierno y también anti-latinoamericanos como Marco Rubio. Véanse que tanto Trump como Rubio son hijos descendientes de inmigrantes, ¿no? Y a esto vamos justamente. Entonces, inició con ellos el peor proceso de persecución y deportaciones de la historia, al punto de enviar a prisiones como en la de El Salvador a gente inocente solo para hacerse publicidad y para amedrentar al resto de los inmigrantes. Hizo una ley de presupuesto que, según el mismo Musk y muchos especialistas, llevaría a la quiebra absoluta de ese país. Claro que a él no lo va a quebrar y de seguro porque ya tiene a sus amigos más millonarios de los que ya eran. Y si con esta ley le quita recursos incluso al mismo Elon Musk, porque le está quitando a los vehículos eléctricos, y se salió de la Organización Mundial para el Medio Ambiente y le quita el dinero, las subvenciones a la energía renovable, a los vehículos eléctricos, que casualmente es Elon Musk. Aumentó entonces la persecución a Venezuela con incluso aranceles del 25% y sanciones a los países que compraran petróleo a este país. Amenazó al estado más productivo y rico del país, estado que por cierto ni siquiera es realmente de Estados Unidos, sino que pertenece a México, ¿no? Ellos se lo robaron hace poco, y poco más de un siglo, y lo han estado ocupando. Al final vamos a hacer un cierre con esto para que lo piensen bien. Entonces destruyó con todo esto a cientos de empresas que se fueron a la quiebra en los valores
desestabilizando el mercado, dañando más la economía del país, aunque eso se verá dentro de un año o 2 años. Eso no es cuestión de corto plazo. Recuerden que las producciones tardan y hay todavía mucha mercancía que está almacenada, ¿no? Cuando esta mercancía se comienza a agotar, ya veremos qué va a pasar. No ha logrado entonces estabilizar la inflación e incluso la aumentó junto a la escasez por la persona que tiene ese entuerto montado encima. Por lo que ha tomado muchas medidas que muchos economistas dicen que, bueno, son audaces, pero son necesarias porque tarde o temprano esto iba a explotar, y ya lo que hizo fue acelerar el colapso, ¿no? Entonces devaluó el dólar en un intento de fortalecer el país y, lógicamente, de pagar esa deuda que tiene tan grande, cobrando dinero con los aranceles a otros países con monedas más elevadas y el dólar más barato, pero entonces por tener más dinero para poder pagar. Ese es el truco real de los aranceles y de todo esto. Y ya lo hemos explicado. Pero realmente lo que hizo fue ahuyentar a los inversores y creó una guerra comercial con el mayor proveedor de tecnología y de las tierras raras, que es China. Dijo que crearía una empresa de 500.000 millones de dólares sobre inteligencia artificial, pero al mismo tiempo aumenta el déficit energético del país con la pugna con Canadá y Venezuela, y hace que se destape la alta dependencia tecnológica que tiene con la China y con las tierras raras para poder producir esa tecnología, tanto en la parte de los integrados como en la parte energética, como de Venezuela. El caso de Venezuela, el petróleo. Él decía que huele mal, que él no lo quiere. Claro que lo quiere, porque por eso justamente está buscando maneras de que nadie nos compre el petróleo a los venezolanos. Hizo que entonces que los petroleros de Texas se mudaran a Venezuela y sacaran de ese país más de 3.000 millones de dólares para invertir en Venezuela por las políticas erráticas de ese presidente. Recuerden que Venezuela es la reserva más grande del mundo y a todos se les está terminando, y cuando se le acabe a todos, el único país que va a quedar con reservas es Venezuela, y posiblemente Arabia un poquito más, que le quede un poco también. Entonces Trump abusa de su poder y de sus funciones junto a su secretario de Estado al realizar los cierres de oficinas, desviar recursos y realizar deportaciones que contravienen decisiones de tribunales. Además de eso, al cerrar esas oficinas dejó, recuerdo las películas de los espías, él dejó muchos espías y mucha gente en el exterior que recibía recursos de esas oficinas, y les quitó los recursos y los dejó viendo hacia los lados, como dicen. Y en muchos casos los dejó indefensos y con riesgo incluso de perder la vida y otros tipos de cosas, porque recuerden que ser espía no es fácil. Es un trabajo complicado para poder robar información, y eso a muchos países no lo perdonan. Entonces, luego invade literalmente a un estado como el de California, al que había amenazado, por supuesto, antes, con el fin de realizar deportaciones de migrantes de todas las índoles, de todas las procedencias, y en especial a los latinos. Y ahí, justamente ahí, todo ese cúmulo de cosas que dijo, con las que prometió y con las que amenazó e intentó hacer, que no ha logrado, por supuesto, lo único que ha hecho es incendiar el país. Incluso llegó a amenazar y pedir el arresto del gobernador de ese estado de California. Es bueno mencionar que Trump pidió y usa su inmunidad tras su sentencia. Recuerden que Trump está sentenciado por delito, pero le quiere negar esa inmunidad que también tiene el gobernador. Es un detallito adicional. Recuerden que los países, las federaciones y los Estados Unidos, todos en México es un Estados Unidos mexicano, los gobernadores, caso de las federaciones, mismo Venezuela, Brasil, que es una república federativa, Rusia, son pequeños países. California vendría a ser un país, se vendría a tomar como un país, igual que Texas, que se unen en la unión. Entonces de ahí viene el gobierno federal. ¿Ok? Entonces el gobernador como tal demanda a Trump ante la Corte Federal, y si hay un dictamen a favor de
del estado de California, Trump deberá acatarlo, pero como hasta ahora de seguro querrán no hacerlo y no lo hará. Y apenas estamos comenzando. Póngase cómodo, que ahora es que viene lo bueno. Por cierto, bienvenidos a De Todo para Todos Tips. Les habla Enrique Sturhan en este nuevo tip de impacto real. Esto no, aquí hay muchas cosas que nadie les está diciendo. Pero bueno, continuemos. Cierto, antes, si les está gustando, recuerden poner su like, apoyarnos, suscríbanse, los que no lo han hecho, y coloquen la campanita de notificaciones para que todos lo sepan. Y no olviden compartir el video para que otros tengan estas informaciones. Y gracias a todos los que ya están inscritos, todos los que están suscritos, ya estamos en la etapa de monetización bastante rápido. Por su apoyo, gracias, nos han llevado a mejorar cada día y a subir el tipo de la parrilla, lo que tenemos en la parrilla. Tenemos, recuerden, una variedad bastante buena de programación, donde hay cultura general, educación, historia, filosofía, estos programas en vivo, noticias y todo lo demás. En la descripción de este video tienen más información al respecto. Sigamos entonces. Estados Unidos está a las puertas de una verdadera guerra civil, guerra que por cierto perderá el gobierno, Donald Trump en este caso. Recuerden que ese pueblo está muy armado y hasta los dientes. Esas son armas, por cierto, que autorizó el mismo Estado, el mismo gobierno, y que apoyan esa política armamentista. Y personeros como Marco Rubio es uno de los que trabaja para la Asociación del Rifle, creo que se llama, si mal no recuerdo. Ese país tiene tantas armas como el ejército, la población civil, y además dentro de ese mismo ejército hay miles de latinos y descendientes de latinos y de otras nacionalidades que a su momento se irán al bando de sus congéneres, de sus compatriotas ascendentes o descendentes incluso. Ahora bien, tras analizar las cosas detenidamente, vemos que al parecer Trump ha creado ese polvorín intencionalmente. Si vieron la lista anterior, todas las cosas que dijo que iba a hacer y no ha cumplido, todos los problemas que ha tenido, todo lo que dijimos al inicio de este tips, verán que nada de eso, nada, no existe, no ha hecho absolutamente nada que tenga que ver, además de la desestabilización que ha hecho a nivel global y a nivel interno de ese país. Así que se ideó esta estrategia para desviar la atención tras la acusación de Musk con el caso Epstein, que era la gota que derramaba el vaso, o la guinda del pastel, como dicen por allí, lo que sería la puerta para su impeachment y el fin político. Aunque ya todos sabemos que sí estaba en esas cosas, porque hay imágenes de él con Epstein desde hace muchas décadas, y Trump ya fue condenado por delitos, sentenciado de varios delitos similares, pero no fue condenado. Eso debido a la inmunidad justamente que tiene como presidente. En medio de todo este escenario, monta esta provocación cuando ya había sido advertido de la posibilidad de que esto podría ocurrir en las calles de California. California es un estado que tiene en su mayoría inmigrantes, un 70 y tanto por ciento de inmigrantes, de los cuales un 50% aproximadamente son mexicanos, exclusivamente mexicanos. Entonces el gobernador le había dicho que no. En unos avances anteriores ya les habíamos explicado que el gobernador de California había advertido que no aceptaría en ese estado, que tiene esa mayoría de inmigrantes, el avance de las políticas de deportación del presidente, tanto así que incluso amenazó con un referéndum al estilo Puigdemont allá en España para la secesión de ese estado y su reincorporación al territorio mexicano, al que realmente pertenece. Recuerden que Inglaterra también utilizó este tipo de argucias legales
para quitarle el territorio de las Malvinas a Argentina. Entonces, bueno, luego Trump amenaza con retirarle al estado de California los fondos federales, pero a lo que le contestó el mismo gobernador, que el estado norteamericano depende de California, que ellos sostienen al estado con sus recursos, con sus impuestos, siendo el estado más rico y productivo del país, junto a Texas, que también era mexicano, por cierto. Así que el gobernador Newsom le dijo que si quería jugar rudo, se quedarían con los impuestos y las contribuciones de ese estado al gobierno federal, lo que los dejaría sin fondos a Estados Unidos. Aquí vamos. No tendría ni siquiera para hacer arrestos incluso violentos. Esto excediendo justamente sus funciones, porque solo puede hacerlo bajo el pedido del gobernador y con la autorización del Congreso. Además de eso, él no tiene autorización para deportar a niños nacidos en Estados Unidos y lo seguiría haciendo. Hay imágenes incluso viendo cómo esposan a niños de 8, 9, 7 años esposados y montándolos en patrulla. Eso es un delito de lesa humanidad desde mi punto de vista. No conforme con esto, luego de incendiar la calle, envió a la Guardia Nacional, aún más grave a todo lo anterior. Eso empeoró las cosas al punto que finalmente envió soldados regulares y entrenados para combatir, los marines. Es decir, estos señores que están entrenados para asesinar y no para resguardar la paz, ni la tranquilidad mucho menos de la población, como sería la función policial de aseguramiento del orden público, es algo similar a lo ocurrido en Venezuela cuando el Caracazo, que sacaron al ejército a la calle y vean la masacre que hubo. Entonces recuerden un detalle importante, el problema inicia por las deportaciones de los latinos y sobre todo los mexicanos de territorios que son mexicanos, es decir, que fueron invadidos y arrebatados por el colonialismo del entonces naciente imperio, como visoró Simón Bolívar en una de sus más famosas máximas, que decía: el imperio del norte parece destinado por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. El detalle es que es algo que invadir contradice. La libertad se contradice con las invasiones. En este momento, las protestas se han estado extendiendo a otros estados y a otras ciudades como San Francisco, sobre todo del sur de Estados Unidos, territorios mexicanos en origen y en esencia, y que tienen una enorme población inmigrante, latina en general, además de los provenientes de otras partes del mundo. Recuerden que los latinos a la final siempre se van a apoyar entre ellos. Ahora, como podemos ver, Trump no ha cumplido prácticamente nada. O sea, todo lo que hemos estado hablando, Trump no ha cumplido nada más que encender la calle. Ya vamos a explicar por qué. Nada de lo ofrecido en su campaña, incluso junto a Marco Rubio, estos señores traicionaron a buena parte de sus electores que son latinos. Pero claro, en este caso, entre el racismo, su sentir supremacista y su arrogancia, consiguieron la excusa para desviar la vista a todos sus fracasos, a todos sus problemas y todas las acusaciones, sin mencionar el enorme problema que tienen con lo de la deuda que está por vencer y que no tienen cómo pagarla. No han logrado recoger el dinero. Un conflicto interno es una excusa perfecta, como el que está utilizando Guayana y la ExxonMobil con los falsos positivos con el Esequibo venezolano para tapar el déficit de la Exxon de producción de petróleo que había ofrecido a sus accionistas cuando retiró los 11.000 millones de dólares de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Una mampara, como se dice coloquialmente. Y Trump está aplicando lo mismo. Está tratando de desviar la atención para entonces tener una excusa para no cumplir con ni un solo de sus compromisos. Claro, que no sean con sus amigos, volvemos a repetir, a quienes ha enriquecido con su desestabilización en las bolsas del mundo
y sobre todo en ese mismo país. El único que perdió en todas estas ha sido hasta ahora Elon Musk, que perdió miles de millones, 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, hasta ahora, además de la amenaza de que le van a quitar los contratos gubernamentales y que tiene grandes problemas ahora porque le hicieron un boicot mundial a la compra de su vehículo y que tiene problemas con China para la adquisición de tecnología y de las baterías y de ciertos productos como el litio procesado. Pues entonces ahora viene un grupo de interrogantes con todo este clima que deja todo esto y que iremos aclarando al pasar los días, poco a poco, con cada avance que demos de noticias. Pero antes voy a recordarles nuevamente, déjennos su like, suscríbanse, es gratis, eso no se paga. Y si les parece, pueden compartirlo en sus redes sociales para que otros tengan la oportunidad de entender cómo va todo este tema y apoyarnos a nosotros también. Los muchachos están ya luchando para que este canal sea productivo para ellos dedicarle 100% a esto, retirándose de los empleos regulares que tienen 2 y 3 trabajos y quisieran dedicarse de lleno a esto como un trabajo verdaderamente productivo. Entonces, nosotros bien nos estamos preguntando lo siguiente: ¿meterá preso Trump al gobernador Newsom? ¿Se seguirá extendiendo la protesta a todo el país o en la parte sur del mismo, como hasta ahora aparenta ser? ¿Qué pasará con la demanda ante la corte interpuesta por el gobernador Newsom contra Trump tras tantos abusos de poder y desestabilización? Recuerden que hace poco a Marco Rubio le dieron una buena tunda en el Senado por todas estas loqueras que están haciendo. ¿Se unirá a la idea de la separación de Estados Unidos para protegerse de gobiernos como el de Trump? ¿Se unirán estas empresas tecnológicas a esa idea separatista? En un imperio en decadencia lo primero que empieza a pasar es eso, que se salen las colonias. Fue lo que le pasaron a los españoles. Cuando Francia toma España, invade España, porque ya el imperio español estaba en decadencia, lo primero que hicimos en Venezuela, por ejemplo, fue declarar la independencia. Claro que originalmente fue para defender al rey, pero al poco tiempo llegó Simón Bolívar y cambió eso a ni con el rey de España ni con el Napoleón. Así de sencillo. Entonces, ¿será también que veremos a los migrantes latinos uniformados deportando y reprimiendo inmigrantes latinos trabajadores que a fin de cuentas los mantienen a ellos mismos? ¿Qué pasará con el enorme déficit energético que tiene Estados Unidos y el mundo si siguen las políticas contra Venezuela, la mayor reserva del mundo, les vuelvo a decir, y aún más considerando que a Estados Unidos no le quedan sino 3 años de reservas en el subsuelo? Y no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. De hecho, hace poco se lo escuché también a el señor Terán, presidente de la Cámara de Petroleros de Texas, petroleros latinoamericanos de Texas, sur de Estados Unidos, diciendo que a Estados Unidos se le había calculado 5 años y yo lo había hecho así también lo pueden ver en mi blogspot, red social bolivariana Abdeyala 6, blogspot.com. Allí está el escrito donde dice que a Estados Unidos, según las matemáticas, eso se meten en internet y usted ve cuánto le queda en reservas y cuánto están gastando, 20 millones diarios, y usted se dará cuenta que le quedan petróleo como para unos 5 años, pero Terán dice ahora que son 3. Yo creo que es muy probable. Y aún robándose el petróleo de la Guayana Esequiba, robándose el petróleo de Siria, y etc. Entonces, seguirá el mundo aguantando los abusos de un megalómano, arrogante y supremacista. ¿Podrá Trump pagar los intereses de la deuda de los bonos los próximos a vencerse? Al 5%, no ha podido bajar los intereses y ese es el problema que tienen. Ellos pueden pagarlos al 4%, pero al 5% es demasiado dinero. Se podrá llegar a una guerra civil e incluso a la separación de California u otros estados del imperio en evidente decadencia. Y finalmente, ¿estará ese país en lo personal, como he dicho,
desde hace más de una década en su etapa de fin como imperio. Vean que no se les parece todo esto que pasa en Estados Unidos al ocupar, tomar, colonizar el territorio y después sacar a los nativos, en este caso los mexicanos, a lo que sucede en Palestina y Gaza. ¿Verdad que es muy similar? No hay genocidio, por supuesto, aún, pero aumenta el contingente militar y podría haber un conflicto armado. Poco le falta. Lo que sí podemos asegurar entonces es que, aunque Trump se imponga por la fuerza y pacifique a los manifestantes, pacificado a la fuerza, y nada, la fuerza es duradero, esa lucha seguirá y de hecho dejará una grieta en el Estado norteamericano que pondrá en riesgo su integridad territorial en un futuro muy próximo. Y Trump puede que sea, como dijimos, ese Nerón gringo. Por cierto, Francia no es que esté mejor, también está a punto de colapso y con protestas en todas partes. Los economistas importantes europeos dicen que Europa está en colapso igual que Estados Unidos. Entonces, bueno, estaremos pendientes y les iremos informando con veracidad y análisis. Desde acá, desde su canal de Todo para Todo, les he hablado de Enrique Sturhan. Y no olviden su like, se los repetimos, y no dejen de compartir esta información en las redes sociales para masificarlo y viralizarlo, incluso para que la gente sepa que de verdad Estados Unidos está en una etapa muy, muy crítica, aunque la gente no lo crea, sobre todo en el caso de Venezuela, que insisten con subir y pelearse por dólares, que son papel sin respaldo. Vean que no tienen para pagarlo, no tienen para pagar la deuda de los bonos, que viene siendo la base de esa moneda. Es una confianza que se va a perder cuando entren en default. Así de sencillo. Entonces, bueno, estamos hablando, estamos informando, mañana estaremos con las noticias regulares y continuaremos compartiendo la programación regular de filosofía, de historia, de cultura, de arte y las noticias. ¿Ok? Estamos hablando entonces.